El 19 de abril de 1966, México despertó con una noticia que no parecía real. Javier Solís había muerto con apenas 34 años en un hospital de la capital, después de una cirugía que, en teoría, no debía terminar así. La explicación oficial fue inmediata y aparentemente suficiente. Complicaciones postoperatorias derivadas de una intervención quirúrgica. Un desenlace médico, un final inesperado. Caso cerrado. Pero desde el primer momento, la historia no se sintió completa. Javier Solís no murió en un accidente repentino ni en un acto público. Murió bajo supervisión médica, en un entorno controlado, donde cada decisión debería haber quedado registrada y justificada. Precisamente por eso, la rapidez con la que se comunicó su fallecimiento y la escasez de detalles despertaron una inquietud silenciosa. No hubo una reconstrucción clara de las horas finales. No se explicó con precisión qué salió mal. Solo se anunció el resultado. Hasta días antes, Javier seguía activo, cantaba, grababa, aparecía ante el público con una voz que no daba señales de despedida. No existía una narrativa previa de gravedad extrema ni un anuncio de riesgo inminente. Para el país, su muerte llegó de golpe, sin transición, como si el final se hubiera precipitado dentro de una habitación a la que nadie más tuvo acceso. La versión oficial habló de una operación de vesícula y de complicaciones posteriores. Un relato clínico general, sin cronología detallada, sin explicaciones técnicas comprensibles para el público. No se aclaró el momento exacto en que su estado se agravó. No se explicaron las decisiones críticas tomadas después de la cirugía. No hubo una exposición clara de las causas que llevaron a un desenlace tan rápido en un hombre joven. El funeral fue multitudinario, el duelo profundo. La voz que había acompañado noches enteras de cantina y soledad quedó en silencio. Pero junto con el dolor apareció algo más persistente, la duda. Porque cuando una muerte ocurre bajo atención médica y aún así deja tantas preguntas, el silencio pesa más que la explicación. ¿Por qué una cirugía considerada rutinaria terminó en tragedia? ¿Por qué no se ofreció una explicación detallada del proceso postoperatorio? ¿Por qué, con el paso de los años, distintas versiones comenzaron a circular sin que ninguna fuera aclarada de forma definitiva? Algunos hablaron de negligencia, otros de errores médicos, otros más de un cuerpo debilitado por el ritmo de vida y el desgaste emocional. Ninguna de esas versiones fue confirmada ni desmentida de manera concluyente. La historia oficial permaneció intacta, pero frágil, sostenida más por la repetición que por la claridad. La muerte de Javier Solís fue aceptada como un hecho médico, pero nunca fue comprendida del todo como una historia cerrada. Porque cuando un ídolo muere joven, en silencio y dentro de un hospital, la pregunta inevitable no es solo qué pasó, sino por qué nunca se explicó con precisión. Tal vez todo fue una complicación inevitable, tal vez no hubo nada más detrás. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué, décadas después, la muerte de Javier Solís sigue siendo recordada como una tragedia rodeada de sombras? En los meses previos a su muerte, la vida de Javier Solís no mostraba, hacia el exterior, la imagen de un artista al borde del final. Su voz seguía sonando firme en grabaciones y presentaciones, y su presencia pública mantenía esa mezcla de cercanía y fortaleza que lo había convertido en una figura indispensable para millones. Sin embargo, detrás de esa continuidad aparente, comenzaron a aparecer señales discretas que, vistas en retrospectiva, adquieren un significado distinto. Personas de su entorno recordaron un cansancio persistente que no siempre era evidente para el público. No se trataba solo del desgaste físico propio de una agenda intensa, sino de un agotamiento acumulado que se manifestaba en silencios más largos, en pausas que antes no existían, en una necesidad constante de cumplir sin detenerse a evaluar el costo. Javier no era alguien que hablara de fragilidad, al contrario, tendía a ocultarla detrás del trabajo.
También se mencionaron molestias de salud que fueron tratadas como asuntos menores, dolores recurrentes, malestares que se atribuían al ritmo de vida y que no parecían justificar una alarma inmediata. En un entorno donde la continuidad era la norma y la pausa una excepción, esas señales pudieron haber sido minimizadas tanto por él como por quienes lo rodeaban. La decisión de someterse a una cirugía fue presentada como un paso necesario, pero no como un riesgo mayor. No hubo comunicados que hablaran de peligro inminente ni de un procedimiento de alta complejidad. Todo apuntaba a una intervención controlada, a un problema localizado que sería resuelto para permitirle retomar su vida con normalidad. Esa percepción de rutina fue clave para la sorpresa posterior. En lo emocional, algunos cercanos describieron a Javier como más introspectivo en ese periodo, no distante, pero sí menos expansivo, como si cargara con una presión que no terminaba de verbalizar. La fama, las expectativas y la responsabilidad de sostener una imagen sólida parecían convivir con un cuerpo que comenzaba a enviar señales contradictorias. No existieron despedidas públicas ni gestos que sugirieran una intuición del final. No hubo frases registradas como presagio. Todo transcurrió bajo una apariencia de continuidad que, después de su muerte, resultó desconcertante, porque cuando el desenlace llega sin preparación, la mente vuelve una y otra vez a buscar indicios que expliquen lo inexplicable. Las señales previas no prueban negligencia ni anticipan necesariamente una tragedia, pero sí plantean una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el deterioro real fue comprendido a tiempo? ¿Y hasta qué punto la normalización del cansancio y del dolor retrasó decisiones que, vistas después, pudieron ser cruciales? Tal vez Javier Solís simplemente siguió adelante, porque eso era lo que siempre había hecho. Tal vez nadie imaginó que una situación controlada podía volverse irreversible. Pero si las señales existían, aunque fueran sutiles, ¿por qué el final llegó de forma tan abrupta, como si nadie hubiera tenido oportunidad de detenerlo? Las últimas 72 horas de Javier Solís transcurrieron en un espacio que en teoría debía ofrecer certezas, un hospital. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese tramo final se convirtió en el más difícil de reconstruir. No por falta de versiones, sino por la ausencia de una cronología pública clara que permitiera entender cómo una intervención considerada controlada derivó en un desenlace irreversible. En los días previos a la cirugía, el ambiente que lo rodeaba no era de alarma. La operación había sido programada como un procedimiento necesario, pero no extraordinario. No existían comunicados que advirtieran sobre riesgos inusuales ni se habló de un estado crítico. Para su entorno y para el público, se trataba de un paso médico más, destinado a resolver un problema específico y permitirle continuar con su actividad. Las horas inmediatamente anteriores a la intervención permanecen envueltas en discreción. No se conocen detalles precisos sobre evaluaciones finales, consultas adicionales o advertencias médicas especiales. La información disponible se limita a afirmaciones generales, suficientes para confirmar que la cirugía se realizó, pero insuficientes para comprender el contexto completo en el que se tomó cada decisión. Tras la operación, el relato se vuelve aún más difuso. La versión oficial habló de complicaciones posoperatorias, pero nunca especificó con claridad cuándo comenzaron, cómo se manifestaron, ni qué medidas se tomaron en respuesta. No existe una descripción pública del momento exacto en que la situación se volvió crítica. Ese punto, clave en cualquier reconstrucción médica, quedó fuera del alcance del público. Los testimonios indirectos sobre esas horas no coinciden del todo. Algunas versiones hablan de un deterioro progresivo, otras de un agravamiento repentino. Ninguna logra fijar con precisión el instante en el que el curso de los acontecimientos dejó de ser reversible. La falta de consenso no prueba un error, pero sí revela un vacío informativo que nunca fue llenado. Las últimas 24 horas son las más opacas. No hay un registro detallado de tratamientos aplicados, decisiones clínicas críticas o cambios bruscos en su estado. Todo se resume en un desenlace comunicado de forma escueta,
como si el proceso intermedio no necesitara ser explicado. Para una figura joven y en plena actividad, esa ausencia de detalle resultó especialmente perturbadora. Cuando finalmente se anunció su muerte, la noticia llegó sin un relato que la acompañara. No hubo una explicación paso a paso, no se ofreció una reconstrucción que ayudara a comprender cómo se pasó de una cirugía aparentemente controlada a un final fatal en tan poco tiempo. El caso se cerró en términos administrativos, pero no en términos narrativos. Vista en conjunto, esa última franja de 24-72 horas no revela pruebas de una causa oculta, pero sí muestra un patrón constante: información limitada, comunicación general y falta de precisión, elementos que, con el tiempo, alimentaron la sensación de que algo esencial quedó fuera de la historia. Tal vez todo ocurrió conforme a un proceso médico imprevisible. Tal vez las complicaciones fueron inevitables. Pero si ese fue el caso, ¿por qué nunca se explicó con claridad qué ocurrió exactamente en esas horas decisivas? ¿Y por qué, décadas después, ese tramo final sigue siendo el más borroso de todos? Porque cuando un final es comprendido, el tiempo ordena los hechos. Aquí, en cambio, el tiempo solo profundizó la duda. El escenario de la muerte de Javier Solís no fue un lugar público ni una situación caótica. Fue una habitación de hospital, un espacio que en teoría simboliza control, vigilancia y procedimientos claros. Precisamente por eso, el desenlace resultó tan difícil de aceptar. En un entorno donde todo debería quedar registrado, explicado y justificado, la información disponible terminó siendo sorprendentemente limitada. El informe oficial redujo el caso a una fórmula médica conocida: complicaciones posteriores a una cirugía. No se habló de fallas concretas, no se mencionaron decisiones críticas erróneas, no se detallaron protocolos, tiempos ni respuestas ante el deterioro del paciente. Fue una explicación correcta en términos generales, pero insuficiente para comprender cómo un hombre joven, sometido a una intervención considerada controlada, terminó perdiendo la vida en cuestión de horas. No se difundió una cronología clínica clara. El público nunca supo con precisión cuándo aparecieron las primeras complicaciones, qué tan graves fueron, ni qué medidas se tomaron para revertirlas. Tampoco se explicó si existieron factores de riesgo adicionales o si el estado general de Javier había sido evaluado con la profundidad necesaria antes de la cirugía. Todo quedó condensado en un resultado final, sin el proceso que lo llevó hasta allí. La comunicación posterior fue rápida y cerrada. Se anunció la muerte, se confirmó la causa general y el caso quedó administrativamente concluido. No hubo conferencias detalladas, no hubo explicaciones técnicas accesibles, no hubo un esfuerzo visible por despejar las dudas que comenzaban a circular. En lugar de aclarar, el silencio ocupó el espacio. Con el paso del tiempo, surgieron versiones no oficiales que hablaban de posibles errores médicos, de un seguimiento postoperatorio insuficiente o de una respuesta tardía ante las complicaciones. Ninguna de estas versiones fue respaldada con documentos públicos, pero tampoco fueron abordadas de manera directa por las autoridades médicas. La falta de una refutación clara permitió que esas dudas sobrevivieran. El manejo del caso pareció priorizar el cierre rápido por encima de la explicación completa. Para muchos, eso fue lo más inquietante. No se trataba de demostrar una negligencia, sino de entender qué había ocurrido exactamente. Cuando esa explicación no llegó, la historia quedó abierta a interpretaciones. Tal vez el informe oficial contenía toda la verdad necesaria desde el punto de vista clínico. Tal vez no hubo fallas ni decisiones cuestionables. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué nunca se ofreció una reconstrucción detallada que disipara las dudas? ¿Y por qué, en lugar de aclararse con el tiempo, la historia se volvió cada vez más difusa? Porque en los casos realmente claros, la información se expande y tranquiliza. Aquí, en cambio, se contrajo. Y ese vacío, más que cualquier teoría, es lo que mantiene viva la pregunta sobre el final de Javier Solís.
Con los años, la muerte de Javier Solís dejó de percibirse como un episodio estrictamente médico y pasó a ocupar un territorio más ambiguo, donde las hipótesis surgieron como respuesta natural a la falta de explicaciones detalladas. Ninguna logró imponerse como verdad definitiva. Tampoco fueron descartadas con claridad. Todas coexistieron, sostenidas por los mismos silencios. La hipótesis oficial permaneció inalterable. Una cirugía seguida de complicaciones postoperatorias que derivaron en un desenlace fatal. Su fortaleza radica en la plausibilidad clínica y en el lenguaje habitual de este tipo de casos. Sin embargo, su debilidad es evidente. Nunca se explicó el proceso con precisión. Se comunicó el resultado, no el camino. Para muchos, eso fue suficiente en los documentos, pero insuficiente en la memoria colectiva. Desde el entorno cercano surgió una hipótesis de manejo médico deficiente, no necesariamente planteada como acusación directa, sino como duda persistente. ¿Hubo una evaluación preoperatoria completa? ¿Se detectaron a tiempo las señales de deterioro? ¿La respuesta ante las complicaciones fue inmediata y adecuada? Estas preguntas no encontraron respuesta pública. No porque se demostrara un error, sino porque el caso nunca fue explicado con el nivel de detalle que hubiera permitido descartarlo. Otra línea de interpretación apuntó al estado general de salud de Javier Solís. El desgaste físico, el ritmo de trabajo y una posible fragilidad previa pudieron haber aumentado los riesgos de una cirugía que, en otro contexto, habría sido rutinaria. Esta hipótesis no contradice la versión oficial, pero la complejiza. Sugiere que el final pudo haber sido el resultado de varios factores acumulados, no de un solo evento aislado. También apareció la hipótesis del silencio institucional, no como prueba de encubrimiento, sino como reflejo de una época en la que las explicaciones médicas públicas eran escasas y la figura del ídolo debía preservarse sin fisuras. Profundizar en detalles clínicos podía generar controversia, cuestionar decisiones y alterar una imagen cuidadosamente construida. El silencio, en ese sentido, funcionó como una solución práctica. En los márgenes circularon versiones más extremas: negligencia grave, errores irreversibles, decisiones tardías. Estas hipótesis carecieron siempre de documentos que las respaldaran. Su debilidad es clara, pero su persistencia se explica por una razón simple: nunca fueron confrontadas con información suficiente para desaparecer. Ninguna hipótesis logró cerrar el caso, pero ninguna pudo ser eliminada del todo. Tal vez la explicación médica fue correcta desde el principio, tal vez no hubo errores ni omisiones relevantes, pero si esa certeza existía, ¿por qué tantas versiones distintas sobrevivieron al paso del tiempo? ¿Y por qué, en lugar de disiparse, las dudas se convirtieron en parte inseparable del final de Javier Solís? Porque cuando una historia está completamente explicada, las hipótesis se desgastan. Aquí, en cambio, siguen vivas, recordando que algo esencial nunca fue dicho con claridad. La muerte de Javier Solís no solo puso fin a una carrera en pleno auge, también reordenó, de manera silenciosa, todo lo que lo rodeaba. Como ocurre con muchas figuras convertidas en símbolo, su ausencia generó pérdidas evidentes, pero también beneficios indirectos que rara vez se analizan con detenimiento. La pérdida más inmediata fue humana. La familia enfrentó un duelo abrupto, sin tiempo para asimilar lo ocurrido y bajo una atención pública constante. México perdió una voz joven que parecía destinada a acompañar varias décadas más de su vida cultural. Esa ausencia fue real y profunda, pero no fue la única consecuencia. En el plano artístico y comercial, la muerte transformó a Javier Solís en un legado administrado. Sus grabaciones, películas e imagen comenzaron a circular con una intensidad renovada. Reestrenos, homenajes, recopilaciones. Su voz seguía presente en radios y discos, pero ya no podía decidir cómo ni cuándo. El artista dejó paso al ícono definitivo. Para la industria, ese cierre abrupto tuvo un efecto estabilizador. No hubo nuevas etapas que reinterpretar. No hubo cambios de rumbo. La imagen de Javier quedó fijada para siempre en un punto idealizado, joven, intensa, sin desgaste visible.
En ese sentido, la muerte congeló una versión cómoda, sin contradicciones futuras. También hubo pérdidas menos visibles, proyectos inconclusos que nunca se explicaron, decisiones médicas que no pudieron ser revisadas públicamente, voces cercanas que, con el paso del tiempo, quedaron fuera del relato oficial. Cuando el caso se cerró rápidamente, esas perspectivas se diluyeron y con ellas la posibilidad de una comprensión más amplia. ¿Quién ganó realmente con ese silencio? No necesariamente una persona concreta, pero sí un sistema que evitó preguntas incómodas. La rapidez del cierre protegió reputaciones, evitó debates médicos y mantuvo intacta la narrativa pública. No se trató de demostrar una verdad alternativa, sino de preservar una historia simple. Y en muchos contextos, la simplicidad es un valor. Tal vez nadie buscó beneficiarse de su muerte. Tal vez todo fue consecuencia de una tragedia médica inesperada. Pero si nadie tenía nada que perder con una explicación más detallada, ¿por qué nunca se ofreció? Porque a veces lo que se gana no es dinero ni poder, sino el control del relato. Y una vez que ese control se establece, recuperarlo se vuelve casi imposible. Con el paso de los años, la muerte de Javier Solís no encontró un cierre definitivo en la memoria colectiva. Oficialmente, el caso quedó resuelto el mismo día en que se anunció su fallecimiento. Una cirugía, complicaciones posteriores, un desenlace trágico pero médico. Sin embargo, fuera de los comunicados, la historia siguió otro camino, uno mucho más incierto. Lo que nunca terminó de encajar fue la desproporción entre la explicación y el impacto. Un artista joven, en plena actividad, muere tras una intervención considerada controlada y la sociedad recibe una versión breve, casi administrativa. No hubo una reconstrucción detallada, no hubo una narrativa que acompañara el duelo con comprensión, solo una causa general y un silencio que se prolongó. Con el tiempo, ese silencio se volvió parte del caso. Cada aniversario reactivó las mismas preguntas. Cada nueva generación escuchó versiones incompletas. Y cada intento de revisar los hechos terminó chocando con la misma pared: la falta de información verificable. Los documentos no aparecieron. Los testigos directos se perdieron. Las decisiones críticas quedaron atrapadas en recuerdos fragmentados. No existen pruebas de una verdad alternativa. Tampoco existe evidencia concluyente de negligencia deliberada. Pero entre esas dos certezas aparentes persiste un espacio incómodo donde habita la duda. Un espacio alimentado por la rapidez del cierre, por la ausencia de explicaciones técnicas accesibles y por la sensación de que algo importante nunca fue dicho en voz alta. La muerte de Javier Solís refleja algo más amplio que su propia historia. Refleja una época en la que la figura del ídolo debía permanecer intacta, incluso a costa de sacrificar detalles. Una época donde preguntar demasiado podía resultar inconveniente, donde el silencio era una forma de orden. Tal vez su muerte fue exactamente como se dijo desde el principio. Tal vez no hubo errores ni omisiones relevantes. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué su final sigue siendo recordado como una historia incompleta, más cercana a un misterio que a una certeza? Porque las muertes verdaderamente comprendidas se apagan con el tiempo. Esta no. La historia de Javier Solís quedó oficialmente cerrada, pero emocionalmente sigue abierta. Y mientras esas preguntas sigan pasando de una voz a otra, su último capítulo seguirá escribiéndose en silencio.